A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes Radio Escucha. Primeramente, gracias a Dios por darme la dicha y el placer de estar una tarde más con ustedes aquí en el programa Contigo, Voluntad Popular. Nuestros puntos de contacto, @RCR750. Hoy quiero felicitar a alguien que está, valga la redundancia, de cumpleaños, pero la diáspora nos ha llevado a estar lejos de estas personas que nos acompañan, y es una hermana que está en Argentina. Feliz cumpleaños a mi hermana Daine. Quiero también agradecer al presidente de la estación, nuestro hermano Jaime Nestares, en la gerencia de producción, nuestra hermana Catherine Manzano, en la gerencia de producción, nuestra queridísima Yay Pacheco, y en los controles, nuestro hermano José Gregorio González. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados que de verdad para mí es un placer que hayan aceptado esta invitación aquí a la radio, porque de verdad que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta y estar muy atentos, porque son dos personas que saben de lo que vamos a conversar. Una de ellas es la licenciada Ana Rosario. Bienvenida, Ana Rosario. ¿Okay? Y el otro es nuestro hermano Isidro León, activistas del partido, ¿ok? Y vamos a empezar por las damas. Bienvenida, Ana Rosario. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, y de verdad que compartir este espacio con un hermano de lucha como Isidro para mí es un honor. A todos los que en este momento están conectados con prestigiosa ventana comunicacional, una de las pocas que quedan, porque aquí se han dado por cerrar. Creo que es importante, bueno, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a los venezolanos, y aquí estamos con muchísima voluntad. Con muchísima fuerza también, y con muchísimas ganas de sacar a Venezuela del atolladero en el que está metida. ¿Okay? Ese es el compromiso nuestro. Don Isidro, muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Muchísimas gracias, Neider, por tu invitación. Tenemos la oportunidad de hablar, de compartir experiencias y proyectos que tenemos en mente para salir de una vez por todas de esta pesadilla. Y esta desgracia que nos lleva envuelto a vivir la peor catástrofe humanitaria que ha vivido toda la región, diría yo, y estoy seguro de que así es. Ana Rosario, estábamos conversando con el tema del 1 de mayo, y quería que nos hablaras un poquitico de eso. Fíjate, el 1 de mayo es la conmemoración, es una fecha que se conmemora la gesta de unos trabajadores en Chicago que sacrificaron su vida por defender los derechos laborales. Acá en Venezuela también tenemos gestas históricas. En 1936, la lucha de nuestros hermanos petroleros, que consideraron que era lucha por sus derechos. Hoy, acá en Venezuela, recientemente se celebró el 19 de abril, 213 años, donde un pueblo decidió ser libre. Y creo que hoy los trabajadores venezolanos pues estamos frente a un gobierno que dice que es democrático, pero que manda pero no gobierna. Porque un gobierno es el que tiene que satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y hoy Venezuela tiene trabajadores tanto activos como jubilados en la curva por debajo, con salarios y pensiones por debajo de la curva de extrema pobreza. Es decir, que un gobierno en el cual su presidente dice que es un presidente obrero, hoy se ha convertido en el enemigo número uno de la clase trabajadora. Por eso este 1 de mayo lo estamos construyendo con organización, con unión y con movilización. Y no ha sido fácil, porque así como en los partidos políticos, en la oposición, hay diferencias de criterios, de intereses, corrientes. Hoy hemos trascendido y conformamos la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha acá en Caracas, que agrupa las centrales como la CTV, la UNT, de compañeros del Partido Comunista, es decir, diferentes pensamientos, pero que tenemos un solo objetivo.
No hemos perdido el foco y es entender que la Constitución le ordena a Nicolás Maduro, quien en este momento dice que es el presidente de la República, que para fijar el salario mínimo debe tomar como referencia el costo de la canasta básica. Sin embargo, me vas a preguntar cuánto es el costo de la canasta básica. De acuerdo a lo que dice el Senda, dice 510 para el mes de marzo, pero es que en Venezuela hay una opacidad. 510 dólares. Hay que aclararlo. Pero en Venezuela hay una opacidad informativa. Desde el año 2014, no se publica indicadores económicos, no se publica los boletines epidemiológicos. Es más, en el año 2015 se le fugó a la que era entonces ministra de Salud, la doctora Caporales, el boletín epidemiológico, y eso le costó la salida del ministerio. Entonces, ¿cómo fijamos nosotros un salario mínimo? Bueno, nos vamos a estos indicadores, lo que está haciendo la Federación de Venezolana de Maestros, que publica el CENDE, y uno dice, oye, $510 mensual, ¿cómo vivo? Cuando hoy el salario mínimo en Venezuela son 130 bolívares, equivalentes a $5.3, que así viven nuestros jubilados. Entonces tenemos que decir, hay un exterminio sistemático de hombres y mujeres que durante 40 años le sirvieron al Estado venezolano con su mano de obra calificada, y hoy los tratan como unos parias, como unos indigentes sociales. Pero además escuchamos, por ejemplo, el señor Roy de Fedecámara hablar de que necesitaba incrementar, para poder fijar salario, necesitaba aumentar la productividad. ¿Cómo se va a aumentar la productividad cuando la mano de obra de un país somos los trabajadores, y muchos se han ido del país? Y se han ido del país porque hay algo que es un derecho humano que muy poco menciona, que es la calidad de vida. Y eso es lo que dice el artículo 91 constitucional, que el salario debe ser suficiente, que garantice la dignidad y la calidad de vida del trabajador y su familia. Y en Venezuela, lamentablemente, no ha pasado, porque nos han metido el cuento de que, que el bloqueo, de que las sanciones, de que están sancionados, pero en los últimos días hemos visto una red de corrupción denunciada por el mismo régimen de Nicolás Maduro, donde ha desmentido. Entonces, nosotros los trabajadores decimos, no es bloqueo, es saqueo. Sí, es definitivamente algo que no va de la mano lo que dicen con lo que hacen, porque sencillamente uno dice, o sea, ¿cómo es esto de que ellos están hablando de un bloqueo y sencillamente aquí vemos que lo que están es desangrando la nación? ¿Okay? Y cuando uno ve este tipo de cosas, y a ti como licenciada en enfermería, muchísimas colegas tuyos, me imagino las precarias situaciones en las que están, en los hospitales, en las clínicas. Entonces quisiera que nos hablaras un poquitico de esto, Ana Rosario. Fíjate tú que dijiste algo importante, Snyder. Yo soy licenciada en enfermería, y así como yo, muchísimas enfermeras, tenemos estudios de cuarto nivel, pero cuando vemos, por ejemplo, que menciona a la señora Claudio Díaz, que fue tesorera del señor Chávez, que enfermera de Chávez, ella no cometió sus delitos como enfermera. Ella lo hizo como una militar de que estaba asociada. Entonces uno dice, esta enfermera tenía quizás un estetoscopio de oro. Mientras la que estamos en este momento asumiendo con el máximo riesgo la atención hospitalaria, no tenemos personal, no tenemos insumos, no hay agua, el agua que es tan vital en un hospital no llega, tenemos que terminar intervenciones quirúrgicas, la luz de un celular porque no hay, y con unos salarios que muchas de las enfermeras, y eso al que me escucha yo quiero sensibilizarlo, muchos de esos hombres y mujeres, y allí no solamente las enfermeras, los médicos, los bienalistas, todos los pocos trabajadores que estamos en un hospital lo hacen quizás porque queda un vestigio de ese compromiso con el paciente, pero ese hombre o esa mujer, el salario que le paga el Estado venezolano no los llena. Una enfermera con estudios de cuarto nivel, licenciada en enfermería, con maestría, escasamente llega a $15 mensual. Entonces tú te pones a sacar cuenta, porque sencillamente las matemáticas no fallan, y uno se dice, o sea, ¿cómo puede vivir alguien con $15? Y es precisamente en estos días, tú llevas a cabo una convocatoria y había un enfermero, ¿okay? que levantaba su protesta y decía, miren cómo tengo yo los zapatos, y así como están los enfermeros, están los maestros, y está cada una de las áreas donde cada quien se pueda desenvolver, y sencillamente uno los ve y dice, realmente esto es lo que quiero yo para mi país, ¿sabes? Es por eso que nosotros invitamos a que ese 1 de mayo todos los trabajadores que quieran acompañar a
a esta lucha que están haciendo ustedes desde los diferentes gremios a que los acompañen, porque sencillamente es eso lo que no queremos, ¿ok? Nosotros queremos unas reivindicaciones para tener un salario digno, donde las personas puedan ganar como mejor les parezca, ¿sabes? Tengo entendido que anteriormente las enfermeras tenían 2 y 3 trabajos, y ahora ni con 2 y 3 trabajos sobreviven. Fíjate que yo inicié mis acciones como enfermera, me van a sacar la edad por lo que voy a decir, pero bueno, no importa, ahí vamos. En 1982, y yo siempre he tenido 2 trabajos. Y recuerdo que el dólar estaba a 4.30 y mi salario significaba $1,200 con los 2 trabajos, ingreso. Hoy conservo esos mismos 2 trabajos y mi ingreso no llegan a $30. O sea, eso. Una institución tan sagrada que es una conquista de la clase trabajadora, que fueron las prestaciones sociales. Hoy, cuando uno llegaba a esta edad dorada, una edad donde uno dice, oye, el descanso del guerrero, me voy a comprar un apartamentico, me voy a comprar una casita en la playa, voy a invertir en un negocio para seguir mi vida productiva. Hoy, y hay hechos que están pasando ahorita, compañeras que han salido jubiladas y cuando van a reclamar, no me han pagado las prestaciones sociales. No, sí, ya se lo pagaron, se lo tomaron en un café y un pan. Sí, es verdad. O sea, ha pasado. Es verdad, porque vale la pena recalcar que los que tenemos cualquier familiar que es jubilado, uno se da cuenta de este tipo de cosas que están sucediendo. Y ahorita que nos hablas, Ana Rosario, de los años dorados, quiero darle la bienvenida para que converse un poquitico con nosotros el señor Isidro. Señor Isidro, bienvenido. Háblenos un poquitico Sí, hablando de ese tema, me estaba recordando ahorita que con los 3 meses y medio que te daban de bonificación en diciembre, tú podías tener la oportunidad no solamente de comprar todos juguetes para los niños, reparar las casas. Yo tuve la oportunidad de dar la cuota inicial de un carro, además de regalarle a mis familiares y todo. Ahora, con lo que te dan, solamente te alcanza para comprar 1 kilo de aceituna y es demasiado. Yo creo que aquí tenemos que hacer lo posible. Yo sueño que esto se va a hacer realidad, porque estábamos hablando del 1 de mayo. Se piden el 1 de mayo los aumentos salariales, lo dan. Supongamos el caso que lo aumenten a 300 bolívares, que yo creo que eso, porque están en 130, que lo aumenten a 500. Pero eso se va a convertir en sal y agua al poco tiempo, porque va a subir la inflación y como sucede todos los años, después eso no va a significar absolutamente nada. En los años dorados, como tú dices, para llegar al cálculo del el aumento de sueldo, se ponía de acuerdo la comisión tripartita. Estaba conformada por los trabajadores, la CTB en ese caso, el gobierno y los empresarios, el FEDECámaras. Ellos llegaban a un acuerdo, pero una redundancia, a la inflación, cuánto tenía que ser el aumento, y el poder adquisitivo de ese aumento se mantenía porque la inflación no subía, porque había un equilibrio entre la producción y los gastos. Y eso mantenía el valor de tu ingreso estable. Sí, esa es parte de la organización y de lo que se tiene que hacer como hay que hacerlo, don Isidro. Claro. Porque sencillamente usted no puede venir a hacer las cosas como mejor le parece o como yo pienso que pudieran ser. Para eso están expertos en la materia, para que cada quien se dedique a hacer lo que tenga que hacer. Sí, lo importante del aumento no solamente es conseguirlo, sino mantenerlo en el tiempo, que el poder adquisitivo se mantenga en el tiempo. Y eso es uno de los correctivos que tenemos que hacer urgentemente. Nuestros representantes laborales están en la obligación, y el gobierno también, de buscar una fórmula para mantener el poder adquisitivo del trabajador estable y que le alcance, como ustedes acaban de decir, para, por lo menos, como manda la Constitución, para mantener sus gastos consuetudinarios, o sea, lo que necesitan realmente para mantenerse. Sí, porque cuando una persona trabaja solamente para comer, Ana Rosario, estamos hablando de esclavos, ¿no? Sí, ahí en Venezuela hay una esclavitud, o sea, una esclavitud moderna, porque aquí es que no podemos decir que trabajamos para comer.
hay muchas enfermeras, y es el caso, y me voy a dirigir a enfermería porque es el entorno laboral en el que yo conozco, que van a los hospitales. Te pongo un caso, hay una compañera que cuida a una niña. Cuida a una niña, o sea, su mamá va a trabajar y ella cuida a la niña. Ella trabaja de noche en un hospital. Y ella gana más, le pagan más por cuidar a la niña que por prestar sus servicios como enfermera en un hospital de Guatire. Bueno, yo te voy a poner el ejemplo, Ana Rosario, de una enfermera que yo particularmente conozco, ¿ok? Ella trabaja en un hospital público, no voy a decir el nombre donde trabaja en el hospital, y ella en sus ratos libres, porque trabaja solamente en la noche, vende chuchería. ¿Okay? Gana más vendiendo chuchería. Y gana más vendiendo chuchería. Sí, es que esa es la realidad. Tenemos compañeros, ahorita me acaba de traer un colega, mototaxista, y el compañero haciendo su carrerita como mototaxista, gana más que como licenciado en enfermería de una prestigiosa clínica en Caracas en una unidad de terapia intensiva. Sí, porque y es una cosa de que uno dice, ajá, pero ¿por qué estas personas siguen en lo mismo? Y existe algo que se llama ética al trabajo, y es precisamente ellos por esa ética que siguen trabajando, no precisamente por un salario. Pero sí, esa vocación que forma parte de la ética profesional, pero también tiene un límite. Hoy, y eso es algo preocupante y al que me escucho, porque alguien me decía, las enfermeras no se han parado. Yo no me imagino que nosotras agarremos, como hicieron nuestros hermanos maestros que están en pie de lucha, y paralicemos nuestros servicios por 3 meses. La mortandad va a ser grande. Y como aquí al señor Tarenguli Assad, fiscal general de la República, él cuando dicen que una enfermera se robó una inyectadora, le encanta sacarla públicamente, exponerla. Entonces, nosotros nos formamos para garantizar la vida, no para cumplir. Y ya el cierre técnico en los hospitales lo ha decretado el mismo gobierno de Maduro, cuando no hay insumos. Entonces, pero hay una figura que es mucho más peligrosa que un paro. Y en eso sí, yo creo que la colectividad, y aprovecho, el 1 de mayo no solamente debemos marchar los trabajadores, también deben marchar los representantes de los alumnos que no tienen maestro, porque los pacientes que no van a tener personal, o sea, el que le está subiendo, el que no tiene gas, o sea, esto es una marcha. El empleado público. Esto es una marcha social. ¿Por qué te decía? Porque las renuncias, y eso es una protesta, las renuncias silentes. Y voy a poner un ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas, que es un hospital, un laboratorio donde se han formado hombres y mujeres de la medicina, es un laboratorio de la Universidad Central de Venezuela. En su compleja estructura debería tener 1.500 enfermeras. Hoy tiene 200. Es decir, que este emblemático hospital caraqueño, si no hay una reprogramación que invite que a las enfermeras, va a un cierre técnico. Claro. Pero entonces cuando uno escucha al señor Octavio Solórzano, que es el presidente de FENACIR Trasalud, un sindicato paralelo en el sector salud, nadie lo eligió, pero él está a la medida del gobierno, pues él es el que lo tienen como representante. Dice, no, porque es que de la Universidad de la Ciencia de la Salud, que es la Hugo Chávez Fría, han salido más de 60.000 profesionales de la salud. Puede salir 60.000, pero nadie va a venir a trabajar en un hospital, porque tenemos gente, ingresan 30 enfermeras en un hospital y cuando cobran la primera quincena no vuelven más. ¿Por qué? Porque si no se mejoran los sueldos, y yo comparto con mi hermano Isidro, aquí tiene que haber algo más complejo, pero lamentablemente cuando uno ve la emergencia humanitaria compleja, porque Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que no la ha ocasionado una lucha armada, no la ha ocasionado un desastre natural, lo ha ocasionado un grupo político que manda pero no gobierna y que no le da respuestas al pueblo venezolano. Y que vale la pena recalcarlo y decirlo sin atadura. Es porque realmente se han robado la plata de la nación. La plata de ese hermano venezolano que nos escucha, la plata de ese hermano venezolano que paga sus impuestos, sencillamente se la han robado. Eso es lo que habla. Claro, y quería decirte algo, porque a veces en estos días un compañero enfermero que es profundamente oficialista, él decía, es que Ana Rosario se volvió política. No, yo como ciudadana venezolana tengo el derecho a ser activista de voluntad popular. Yo tengo el derecho de asumir como ciudadana la queja, pero es que yo no puedo seguir diciendo que el problema son los salarios. El problema es un modelo político que no se ha conectado con la realidad social de los venezolanos. Más allá, Ana Rosario. Decir que todo lo que está pasando es culpa de un bloqueo
y no darle la cara realmente a lo que está pasando, como es el robo de la nación. Exacto, la mala administración. No, los venezolanos hoy deberíamos saber, porque es ¿cuántas son las rutas de ingresos que tiene el país? ¿Cuánto le ha ingresado a este país por renta petrolera? ¿Cuánto le ingresa por la venta del petróleo? Del oro? ¿Cuánto le ingresa por los impuestos? Pero también no solamente el gobierno, también deberían los empresarios que se sientan y que también hay una suerte de esclavitud, porque hay que decir las cosas como son, en el sector privado, porque han bonificado el salario y eso va en detrimento de unas prestaciones sociales. Entonces el empresario tendría que ser honesto y decir cuántos son sus ingresos, cuánto es su utilidad, porque esa utilidad, porque hay que aquí distribuir la riqueza. Yo creo que todos los derechos para todas las personas, y aquí no puede haber que los trabajadores sigamos siendo los que estamos abajo, mientras los patronos, y aquí debo incluir al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno y a los empleadores que representa Fede Cámara, que todos saben que aquí los costos son en dólares, pero ellos pretenden pagarle a los trabajadores en bolívares devaluados, igual como lo hace el mismo gobierno de Maduro. Pero vemos al señor Roy, que hoy ha salido, pareciera ministro de salud, de trabajo. Yo nunca he visto un empresario hablar tanto de un aumento salarial. Pero lo que quieren ellos es que lo que ellos hacen en el privado, que es bonificar el 70% del salario para destruir las prestaciones sociales, se ha implementado por el gobierno de Maduro, que prácticamente lo está haciendo. Por eso esto ha generado que hoy los trabajadores entendemos que solo con la unidad y la lucha podemos avanzar para exigir nuestros derechos. Hoy entendemos que los trabajadores somos la cuarta pata de una sociedad y que vamos a salir a la calle con mucha firmeza y con mucha convicción. Hemos hecho un pacto de no agresión. Lo que nos ha diferenciado lo vamos a separar y vamos a estar bajo el paraguas de lo que nos une. Y hoy lo que nos une es exigir salarios constitucionales, porque no vamos a seguir cayendo en el cuento de que aquí las medidas coercitivas tienen a este país pobre. Aquí hay dinero, pero no llega a quienes tendrían que llegar por el terrible saqueo que el mismo gobierno de Maduro ha sacado a la luz pública. Eso es verdad. No hay que negar absolutamente nada de lo que estás diciendo. Aquí no es un bloqueo, aquí es saqueo lo que están realizando algunos, y hay que levantar la voz en contra de eso. Vamos a un pequeño corte, espero no se despeguen de su sintonía, que ya volvemos aquí en Contigo, Voluntad Popular. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras